Los dramas ya no son pequeños y toda historia es digna de ser contada. Soy Liliana Ladino y estas son mis nutrinovelas. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Nutrinovelas, que se titula El ABC de los posgrados. Y quiero hablar de este tema porque estamos en un momento coyuntural en el cual la educación se está replanteando. Cada vez son menos personas que tratan de ingresar a estudios de pregrado universitarios y cada vez, aunque sabemos que si entra determinado número, termina un número inferior, el final, digamos, de la carrera de pregrado, pues cada vez son menos esas personas que terminan. Y es que realmente la gente está enfocada en este momento, creo que en estudiar cursos cortos, prácticos y que les dé herramientas puntuales para poder adquirir habilidades o el conocimiento que les sirva para tener habilidades que puedan desarrollar de manera práctica y casi que inmediata en su práctica diaria. Y yo me acuerdo cuando entré a la Universidad Nacional, yo estudié mi pregrado de Nutrición y Dietética en la Universidad Nacional de Colombia, que en su momento eran 4 años, 8 semestres. Yo venía de un traslado de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle, que es una universidad privada, y por lo cual cuando ingresé a la Universidad Nacional siempre estudié con el mismo grupo. Pero evidentemente se iban quedando como personas de semestres pasados, entonces íbamos como diversificando el número de personas que entraban o que nos quedábamos en alguna asignatura precisa. Y para mí fue un poco difícil porque los primeros 2 semestres que yo vi de Nutrición y Dietética en la Nacional fueron semestres que prácticamente homologué en su mayoría de las asignaturas que había visto en La Salle de Ingeniería de Alimentos y que fueron homologadas en la Nacional como electivas. ¿Y por qué pasó esto? Porque gran parte de la mayoría del pensum de la Nacional en los primeros semestres eran electivas. Es decir, que nos están llenando y todavía creo y me atrevo a decirlo porque he sido docente universitaria por más de 10, 15 años, que un gran porcentaje de las asignaturas de los pensum son electivas, es decir, nos están dando la posibilidad de escoger a nosotros en qué queremos profundizar. Entonces, ¿por qué no plantearnos desde el inicio estudiar lo que creemos que necesitamos en cada momento determinado de nuestras vidas? Y evidentemente la Liliana del 2000 no es la Liliana del 2010, ni la del 2020, ni va a ser la Liliana del 2030. Y me acuerdo claramente también que al inicio, en los primeros semestres, yo confundía esos términos de posgrado, es decir, esos títulos que haces después de que te gradúas de un pregrado, y yo confundía lo que era un diplomado con un doctorado. Imagínense que diplomado, por si hay alguien que todavía lo sigue confundiendo como yo, es un curso que haces después de que haces un pregrado, pero que puede ser virtual, presencial, que es de un tema muy específico, muy particular y que usualmente, por ejemplo, para el Ministerio de Educación en Colombia, no dura más de 160 horas, sean presenciales o sean virtuales. En cambio, doctorado es un estudio que usualmente haces después de que haces una especialización, una maestría y que casi pasas 5 años o como en mi caso casi que una década haciendo una investigación precisa que le va a dar un conocimiento nuevo e inédito al mundo. Eso es un doctorado. Una persona que ha investigado en un tema que todavía es desconocido en el mundo. Entonces imagínense cómo de alguna manera mi inocencia o mi inexperiencia o mi falta de conocimiento hacía que yo confundiera diplomado y doctorado cuando lo único que tienen en común es la primera letra con la que inicia su nombre. Pero es así que cuando yo estaba terminando la carrera, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Cali, incluso antes de empezar a hacer como la asignatura que todas las carreras de nutrición tienen una asignatura que se llama Nutrición Clínica Pediátrica. Entonces, antes de que yo pasara esa asignatura en mi pensum académico, yo pedí un intercambio extracurricular en Cali, en el Hospital Universitario del Valle, porque había tenido la oportunidad de conocer un gastropediatra que realmente fue mi mentor y que fue ahí cuando yo me enamoré de la pediatría, incluso antes de haber visto la asignatura de pediatría en mi pregrado. Y me enamoré por completo, tanto que mi mentor en ese momento, que es un gastroenterólogo pediatra, me dijo: hay una especialidad que es en nutrición clínica pediátrica que únicamente es para nutricionistas o nutriólogos, como dirían en México. Me dijo: averíguala. Y yo la empecé a averiguar.
Me acuerdo que justo había acabado de llegar una gastropediatra que había terminado la especialidad en el mismo hospital y le pregunté que cómo era y me dice, es muy difícil, me dice, pero si yo sobreviví, tú sobrevives. A mí los retos me encantan. Entonces, evidentemente, entre más me digas no puedes, más lo voy a tratar de demostrar que sí puedo. Entré sin ningún problema, estuve muy convencida de la decisión que había tomado. Después de la especialidad volví a Colombia, alcancé a trabajar en una clínica, en un hospital, trabajé un par de meses, después me vinculé directamente en una institución universitaria como docente de una asignatura que se llamaba Nutrición Clínica Pediátrica. Y pues evidentemente estaba hecha para mí, ¿no? Entonces entré como docente. A diferencia, digamos, de países como España, en Colombia no tienes que tener un doctorado para ser profesor. En España, a fuerza, si no tienes un doctorado, no puedes ser profesor. Pero en Colombia, pues simplemente con tener la especialidad convalidada, pude entrar como docente. Y ya estando de docente, me di cuenta que habían unos puntos que en la especialidad, por más que había adquirido la experiencia, la parte práctica, no había aprendido del todo bien. Y era la parte de investigación. Entonces empecé a buscar una maestría que fuera reconocida, que fuera convalidada en mi país, y empecé a entender como un poco la diferenciación de lo que era una maestría de título oficial o una maestría de título propio en España. Y como así para resumirlo, la maestría de título oficial es una maestría que cumple con todos los lineamientos que el Ministerio de Educación en España tiene y que asimismo se somete a ser revisada y ser regularizada por el Ministerio de Educación en España. Es decir, que cada determinado tiempo, 6 meses, un año, un grupo de personas del Ministerio de Educación van y revisan que tanto el pensum de esa maestría como los profesores tengan las competencias para poder dictar esas clases. Y es lo que hace la diferencia en que tú, cuando recibes el título, tu título venga firmado por el rey, llegues al Ministerio de Colombia y el Ministerio de Colombia te lo convalide y te diga, ok, su título de maestría fue convalidado por un título de maestría. A diferencia de esas maestrías de título de alguna manera propio, que las pueden ofrecer incluso las mismas universidades, y por eso es que a veces tanto la gente se confunde. Entonces te las ofrece la misma universidad, es decir, en mi caso, por ejemplo, mi maestría es de la Universidad de Granada y es una maestría de título oficial convalidada en Colombia, pero hay una maestría también de la misma universidad de título propio. Pero cuando tú vas a convalidar esa maestría en el Ministerio de Educación en Colombia, no te la van a convalidar, porque esa maestría no viene con el título firmado por el rey, sino que viene con un título firmado por el director del programa de la maestría y te ofrecen un sello de la Haya. Pero a ver, vamos, todos los que hemos estado en España sabemos que tú vas al Corte Inglés, compras un par de jamones y llegas a ponerle el sello de la Haya y le ponen el sello de la Haya. O sea, tú le puedes poner el sello de la Haya a lo que se te antoje. O sea, al ticket de compra en el Corte Inglés, al ticket de compra no sé, en Zara, a lo que quieras, porque el sello de la Haya lo único que te dice es que el papel que tú mostraste es original o es fiel copia del original. Mi perra, literal, tiene en su papel de propiedad un sello de la Haya. Entonces, el sello de la Haya no sirve para nada. Y tú terminas pagando 3.000 euros por una maestría de título propio con un sello de la Haya. Entonces, ahí es donde empieza la diferenciación entre lo que es una maestría de título oficial y una maestría de título propio. A mí realmente la especialidad no me enseñó a investigar, y eso lo tengo que reconocer. Todo el conocimiento que yo sé de pediatría lo sé del Hospital Infantil de México, pero todo el conocimiento que yo sé de investigación lo sé de la maestría que hice en España. Y lo sé porque eso de paso me dio la oportunidad de una vez estar vinculada a un estudio de cohorte, ¿sí? Quedarme con acceso al doctorado. Y actualmente ha sido para mí totalmente un reto porque en su momento fue mi sueño y por cosas del destino, ese sueño de alguna manera han sido interrumpido varias veces y con los años, pues esos sueños, ustedes saben que pueden tomar otros matices, ¿no? Por eso creo que realmente cuando ustedes tienen un sueño o una meta específicamente, uno tiene que dedicarse a cumplirla y cumplirla lo antes posible, porque pueda que después pasen años y ya no son tus sueños. Es decir, mis sueños de Liliana en el 2024 no son mis sueños de Liliana en el 2014. Y eso es muy importante, porque en 10 años tu vida y tus prioridades pueden cambiar de forma radical.
Así que no todo el mundo está hecho para hacer posgrados, no todo el mundo está hecho incluso para hacer especialidades, maestrías, doctorados, pero sí creo que la mayoría de los profesionales deberían hacer al menos una especialización. Sigo convencida de esto, incluso sigo más convencida del posgrado que del pregrado, porque creo que los pensums de pregrados están llenos de una cantidad de asignaturas o electivas que la verdad no te terminan aportando lo que pasando los años tú vas a estar desarrollando. Y es por eso que siempre te dicen, lo que aprendes en el pregrado no te va a servir para nada en la vida real. Entonces, ¿para qué estudias el pregrado? ¿No? Y para ellos, a los que les interesa como el mundo académico e investigativo, pues de alguna manera sí estaría bien seguir con una maestría de profundización, ¿no? Como para afianzar esos conocimientos, pero también hay otras maestrías que son de investigación para crear un conocimiento nuevo. Sin embargo, creo que en el día actual pareciera que esto pues casi ya que no aplica. Recientemente tuve una experiencia en el GoFest 2024, que es un festival, digámoslo así, o es una feria que ofrece la Cámara de Comercio totalmente gratuita. Por favor, inscríbanse en Emprendedores y demás, lo hacen cada año. Yo apenas hasta ahorita lo acabo de descubrir. Y es un evento que reúne a todos los cracks de emprendimiento, de empresariales, a los unicornios, hasta los tops de Silicon Valley. O sea, la cantidad de personas que yo vi eran como ese tipo de personas en las que tú te sientas a escuchar esos podcasts inspiracionales. Yo decía, no puedo creer que los tengas aquí sentados gratuito. O sea, no lo puedo creer. Y me di cuenta que incluso cuando los presentan como, no sé, Pepito Pérez, ex Rappi, ex Amex, ex Uber, ex Airbnb, y no los presentan como en los eventos académicos a nosotros nos presentan. Entonces, por ejemplo, dicen Liliana Ladino, especialista en nutrición clínica pediátrica, maestría en crecimiento y desarrollo, candidata a doctorado, no sé qué. No, marica, a la gente no le interesa eso. A la gente en este tipo de eventos les interesa en dónde has trabajado, cuál es tu experiencia, porque ahora eso es lo que más importa, es el recorrido de su trabajo, su experiencia. Y sobre todo lo que me pareció como muy cool, y es algo que me ha puesto a pensar porque hemos omitido temas totalmente desde la trayectoria profesional por dedicarnos a estudiar, ¿no? Y me acuerdo mucho una frase que mi exmarido me decía y es, creo que nos gastamos mucha vida estudiando. Y yo les digo con toda sinceridad, yo creo que para hacer lo que yo estoy haciendo hoy en día, yo no necesitaba tener un doctorado. Y sin embargo ha sido algo que me ha trasnochado todos los días de mi vida, todos. Entonces yo creo que no sirve de nada la persona que ha estudiado mucho si no tiene experiencia. Y esto me ha costado años entenderlo, y lágrimas y frustraciones. Y entre todo esto, pues quiero compartirles un poco algunas frases de este evento para darles como mi análisis y entenderlas un poquito de cómo se han dado esos cambios generacionales o cambios de la educación, ¿no? De los posgrados de hace casi 20 años hasta la actualidad. Me acuerdo de una frase que aquí en este evento de GoFest decían, y es, si usted quiere ser billonario, usted tiene que solucionarle el problema a 1 billón de personas. Y las personas que consiguen éxito en la vida, en los negocios, en lo que se considera un éxito, porque el éxito es subjetivo, ¿no? O sea, yo les juro y con total honestidad les digo, yo para mi papá no soy una persona exitosa. Entonces, y para mi mamá lo soy. Entonces, imagínense cómo es muy subjetivo lo que una persona puede percibir de éxito o no, ¿no? Y es porque de alguna manera las personas exitosas, sea lo que sea que se refiera, han visto un problema y han decidido solucionárselo a los demás. Y por esto muchos creadores de contenido son enfáticos en mensajes como, si usted publica y usted está siendo influencer en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en la plataforma que se les antoje, pero si usted lo hace por impresionar, por ego, no está haciendo nada. La va a cagar literalmente. Lo que lleva al éxito es publicar para compartir, para que le llegue a alguien y le sirva a alguien. Entonces, ¿esto que ofrezco a este grupo de personas les va a servir? No sé, usted se levantó hoy y compró un café y el café le supo horrible.
pero compró al día siguiente otro café y le supo delicioso, pues comparte ese café que le supo más rico porque eso le va a servir a otra persona. Pero si usted se sienta, como dice el meme, ¿no? Yo estoy aquí en el hotel 10 estrellas de Dubái y si no puedo publicarlo porque entonces no voy a poder despertar la envidia de los envidios de las personas, no me sirve. Lo está haciendo por impresionar y no lo está haciendo para compartir. Y ahí es donde nos sirve. Y mi empresa, mi centro, surge de este tipo de ideas y nació porque en un inicio, como profesora universitaria, tú tienes un contrato cuando eres docente universitario y el contrato te exige a ti dar clases, obviamente, eres profesor, es la parte de educación, y otra parte que es muy ligada y que afortunadamente sigue siendo como un matrimonio es la de investigación. Pero hay una tercera parte que las universidades tienen y es la parte de extensión. Entonces, en este punto, por ponerles un ejemplo a las personas que son nutricionistas o que son médicos pediatras, ¿no? Errores innatos del metabolismo. Para mí es un tema que yo como estudiante de nutrición en el pregrado, yo solamente lo vi en una clase. Y para mí fue insuficiente totalmente. Llegué a la especialidad y lo vi obviamente mucho más, tanto que mi trabajo de grado de la especialidad fue en errores innatos. Y cuando llegué a hacer la especialidad, incluso me dediqué casi que 4 años a hacer toda la consulta de errores innatos para una ONG en todo el país. Viajaba casi que todos los viernes a diferentes lugares. Y entonces ahí fue cuando yo dije, yo necesito hacer un posgrado, un estudio, no posgrado, un estudio de educación médica continuada tipo diplomado sobre errores innatos del metabolismo. Y ahí yo me di cuenta que a pesar de que hacía los estudios y aparte de que hacía, digamos, como los cursos cortos o hacía el diplomado o hacía el simposio y demás, las personas que más interés tenían por esta parte de nutrición o que más acceso tenían, porque de pronto puede que tengas mucho interés, pero si no tienes la forma de pagarlo, pues tu acceso es limitado, eran los pediatras más que las nutricionistas. Y es algo por lo que a mí me siento, aún siendo, digamos, nutricionista y que me encantaría poderle llegar a más nutricionistas, me siento inmensamente orgullosa que mi target en este momento de mi centro sean pediatras más que nutricionistas. Porque estoy 100% convencida que si yo fuera mamá, para mí el ideal de un profesional que atienda a mi hijo es un médico que hizo la especialización en pediatría, comparado con una nutricionista que solamente hizo el pregrado. Y lastimosamente, a ver, si existiera la nutricionista con especialización en pediatría, pues muy probablemente me iría para temas de alimentación y nutrición con la nutricionista especialista en pediatría. Pero en Colombia hay 2 personas, no hay más. Entonces no podemos ser ciegos de pensar que 2 personas para todo un país van a alcanzar. Ahorita creo que llega en febrero otra persona y creo que se está formando una cuarta. Entonces, en ese orden de ideas, para mí es mucho más sensato que sea el pediatra el que atienda a ese niño en temas de alimentación, siempre y cuando esté certificado, esté actualizado, más que una nutricionista general, ¿no? Es como poner el médico pediatra o la nutricionista general, a quien prefieren. Y teniendo en cuenta como todo este boom de información, es que yo salgo de la Javeriana, ya lo saben, último capítulo de Nutrinovelas, primera temporada, porque todas las personas que estudiamos una carrera, una profesión de la salud, a la larga lo que queremos es servir a los demás. Y yo hacía esos cursos de extensión, que no estaba obligada a hacerlos en mi contrato, pero que de alguna manera pues tú puedes agregarlos. Entonces lo hago el curso y cuando me despiden de la Javeriana, me llaman y me dicen como, bueno, ya estás fuera de la universidad, pero no importa, queremos que sigas haciendo la coordinación del curso. Y yo por ego dije no. Y de pronto también resentimiento y rabia en su momento, ¿no? Entonces yo dije, no, si yo no estoy contratada por la universidad, yo no voy a seguir haciendo la coordinación del curso. Y pasaron un par de años en lo que la gente a mí me seguía contactando y me escribía por Facebook y me decía, oye, el diplomado, oye, el curso, oye, esto. Hasta que mi exmarido me dice, ¿y si creamos el curso tú sola? Y yo decía, sí, que entrego un diploma con Liliana Ladino, diplomado no sé qué. Me decía, no, creemos un centro. Y realmente que creo que le agradezco toda esa idea y ese empuje. Él es economista y a uno de nutricionista y de profesional de la salud nunca le enseñan
a crear una empresa. Es que es más, ni siquiera te enseñan a cómo sacar tu propio consultorio, a cómo hacer una hoja de vida. Entonces él montó pues toda la estructura financiera de lo que hoy es 100 y es algo que estoy totalmente convencida y agradecida que fue mi mejor herencia del divorcio, porque me dejó la oportunidad de tener ahorita lo que es 100 Nutrition. Y justo en el GoFest decían que la mayoría de las empresas, 75% de las empresas fracasan en los primeros 3 a 5 años. Y nosotros llevamos para el año número 9 y hemos enseñado a más de 4,000 personas. Entonces me siento sumamente agradecida por ello. Son personas que en su mayoría, les decía, son pediatras. Mi target no son nutricionistas. Me encantaría que lo fueran conjunto con los pediatras, porque vuelvo y digo, es más fácil que un niño tenga acceso a un pediatra a que tenga acceso a una nutricionista especialista en pediatría. Entonces empezamos a sacar los cursos de formación, diplomados, simposios, talleres, workshops, y nos dimos cuenta que incluso los mismos pediatras que habían hecho maestrías, ¿no? Los mismos subespecialistas con maestrías, incluso algunos con doctorados, tomaban nuestros cursos. Porque hay cosas que las universidades, por más de que tengas posgrados 1, 2, 3, no te enseñan. Y no te enseñan con la rigurosidad y con la actualización en el día a día de cada una de los nuevos temas o de las nuevas evidencias científicas, ¿no? Y estos cursos de educación formal no lo hacen. Y muchas veces imagínense la profesora que entró, así como yo, ¿no? Como yo entré a los 25 años a ser profesora universitaria, duré casi que 15 años siendo profesora universitaria y dije no más. Y dije no más porque a mí me tocaba dictar clase de todo, de obesidad, de desnutrición, de alergias, de alimentación complementaria, de nutrición parenteral, de paciente nefrópata, hepatópata, bueno, de lo que se puedan imaginar. Y yo decía, me siento un fraude de enseñar de unos temas en una asignatura en los cuales yo ya no veo ese tipo de pacientes, porque mi enfoque en los últimos 5 años ha sido nutrición en el embarazo, lactancia, alimentación complementaria y niño piquíder o preescolar. Hasta ahí llega. Entonces, imagínense las personas, y esto sin demeritar, pero sí poniéndolos mucho a reflexionar, que toda su vida se han dedicado a ser profesores universitarios, pero que no hacen consulta en el ámbito de nutrición o que no hacen hospitalización. ¿Cómo tienen la actualización si no toman los cursos de actualización? Y así hay miles. Y yo sé que ustedes lo saben porque todos los que hemos salido del programa hemos dicho, ese profesor que me dictó clase, esta clase está desactualizada como me la dictó. Entonces ahí es donde entra la educación no formal a cubrir esos huecos que la misma educación formal te deja. Y es donde empieza, creo que la gente a tener desconfianza o más bien que pierde la credibilidad en las instituciones formales universitarias. Y a este paso las universidades van a perder a muchísimos clientes, entre comillas, porque así son vistos sobre todo en la parte de educación privada. Y asimismo las carreras van a desaparecer. A nadie le interesa estudiar 5 años y de esos 5 años que te metan 3 años en tiempo de puras selectivas cuando dices mejor voy a ir aprendiendo poco a poco. O sea, imagínense a quién le iba a interesar una clase de creación de contenido hace 10 años. A nadie. ¿Sí? O me acuerdo cuando yo la primera vez que saqué un correo electrónico, me acuerdo que estaba en Corferias y había como una feria tecnológica y no sé qué, estaba con una de mis primas que es ingeniera de sistemas y mi prima tenía un correo electrónico y pasamos como de un stand a otro y entonces le dijeron, ¿puedes crear otro correo electrónico? Y mi prima decía como, pero no pierdo mi nickname. Y yo en este momento lo veo y me parece como la pregunta más absurda, pero en su momento, claro, era como lo novedoso. Es decir, yo puedo tener el correo lilianaladino@gmail, lilianaladino@hotmail, pero en ese momento era como la pregunta de, ¿puedo tener el mismo correo en dos, ¿saben? En dos plataformas, se dicen diferentes. Y eso nadie se lo imaginaba 10 años atrás. Entonces, ¿cómo pueden pretender tener un pensum que durante años no se va actualizando cuando todo esto va en furor y en tendencia día a día cambiando? Y lo último que les quería compartir, la segunda mini historia, tiene que ver con la búsqueda de un asistente desde la parte académica o asistente de investigación o asistente de educación, que yo quería que me ayudara, y digo quería porque ya en ese momento desistí de la idea, aunque si alguien está escuchando este podcast y le interesa trabajar conmigo, por favor mándeme su hoja de vida.
pero estaba buscando a alguien que me ayude con las tareas diarias del quehacer desde la parte académica. Y me llegó una hoja de vida de una persona que tenía especialización, maestría, y yo decía, no, pero esto está sobrecalificado, porque pues el perfil de la persona que yo me imagino de asistente en este momento académica o profesional es una persona casi que recién egresada, ¿no? Y hasta mejor para mí sin experiencia, porque con eso podemos construir juntas la experiencia. El caso es que tuve la entrevista y esta persona, aparte de la persona fue súper honesta, súper sincera, súper amable. Y entonces yo le decía, ¿por qué tienes este tipo de estudios y estás buscando un trabajo de asistente? Y entonces me decía, primero, los salarios son sumamente mal pagados. Segundo, los horarios son absurdos, ¿sí? Aparte te pone a hacer turnos. Y tercero, a mí esos títulos no me representan mayor pago en el trabajo. Entonces yo le decía, entonces, ¿qué hizo que tú los estudiaras? Me dijo, no, yo pretendía aprender, pero pues la verdad es que aprendí mucho en uno, en el otro no tanto. Y yo le dije, ¿tú has intentado convalidar estos títulos? Y me dice, no, porque yo sabía desde que los estudié que no los iba a convalidar. Entonces yo decía, entonces, ¿por qué estudiaste un título? Porque te entregaron un papel que decía especialista en nutrición o maestría en nutrición, si sabías que no te iban a convalidar. Me dijo, no, porque yo pretendía aprender. Entonces ahí viene un poco también mi cuestionamiento. Yo le decía, ¿y por qué, si me sigues a mí, sigues haciendo nutrition, no habías hecho algún curso de nutrition, ¿no? Y esta persona me dice, por el costo. Entonces me decía, porque yo esta especialidad la hice como en año y medio y me permitían pagar dependiendo de cada módulo que iba tomando y no sé qué, la. Y ahí es donde yo me di cuenta y dije, mucha gente no está accediendo a un posgrado oficial, ¿no? O sea, de título de verdad que va a ser convalidable, o porque no tiene el dinero, o porque no tiene el tiempo, o porque no quiere salir de su zona de confort. Y cualquiera de las tres razones es totalmente válida, o una cuarta, una quinta, ¿sí? Aquí lo que a mí me preocupa es que realmente tú tienes que estudiar cuando tu propósito vital de estudiar sea aprender. Así como yo les decía, si ustedes comparten algo en redes, que su propósito sea compartir, no impresionar, ¿no? Y eso lo aprendí mucho de una influencer venezolana que siempre lo dice en sus cursos, ¿no? O sea, comparte, o publica por compartir, no por impresionar. Y asimismo, estudia por aprender, no porque te van a pagar más, no por esto, no por lo otro. Pero no puede ser que el estudiar se convierta en que tú estudias algo porque es más barato que el otro que sabes que es mejor. Y eso es algo que evidentemente pues hace la falta de acceso te limita y no debería ser así. Soy una fiel convencida incluso que si tuviera que escoger entre educación y nutrición, las dos son iguales de importantes, pero las dos deberían ser obligación del Estado y soy completamente convencida de ello. Y las dos no puedes cerrar la brecha que hay si no tienes una buena educación, pero tampoco si no tienes una buena nutrición. Y teniendo en cuenta eso, pues hay que cerrar las brechas también entre los posgrados, entre las maestrías e incluso entre los doctorados, ¿no? La importancia de estudiar es, recuérdenlo, por aprender, no porque vayan a tener un título o no porque vayan a tener más dinero. Y vuelvo y les digo, en este momento de la vida, yo no debía haber empezado un doctorado para tener lo que yo tengo hoy. Y no quiere decir con esto que no estudien. No. Eso es otro cuestionamiento. Es, ¿para qué van a estudiar? Porque afortunadamente y sentada en mi privilegio, yo creo que aprendí todo lo que hubiera aprendido en otro tipo, digamos, de posgrado, llámese MBA y demás, construyendo una empresa y cayéndote y levantándote y golpeándote y lo que sea. Entonces, creo que el mensaje claro de esto es: estudien por aprender. Si ustedes hacen las cosas con pasión, con amor, si ustedes quieren aprender algo, se van a volver los cracks en ese tema. Y al volverse los cracks en ese tema, el trabajo va a llegar. Su nombre y su trabajo va a hablar por ustedes mismos. Ustedes los van a buscar. Hablaba mucho con mi mejor amigo en muchas ocasiones de qué fortuna tenemos de estar sentados y no tener que movernos en un trabajo por dinero. Porque lastimosamente muchas personas se mueven en un trabajo porque necesitan
pagar un arriendo, necesitan pagar una comida, necesitan pagar una colegiatura, necesitan pagar un transporte. Qué afortunados los que somos, ustedes que me están escuchando yo, de poder trabajar porque quieren, porque les gusta y no por una necesidad. Y a eso se llega haciendo las cosas con cariño y con amor y con convencimiento pleno de qué problema le están solucionando al mundo. No pensando en cuántos millones me voy a ganar si hago esto. No. ¿Qué problema le voy a solucionar? ¿Cómo voy a impactar con este trabajo que estoy haciendo para las otras personas? Hace poco, y con esto quiero terminar, hace poco me pidieron una asesoría de hacer una herramienta de educación nutricional para que los pediatras lo pudieran utilizar en su consulta. Y yo decía, ok, esta herramienta, lejos de poder servir para promocionar un producto, para que el pediatra pueda identificar claramente al niño, ¿qué problema le va a solucionar al niño? Pues a la mamá o al cuidador le va a enseñar que el niño, en lugar de comerse 2 veces a la semana, es determinado alimento, debería estárselo comiendo diario. A la mamá le va a enseñar que el niño, en lugar de pronto de gastar dinero en comprar esta bebida, si comprara esta otra, tuviera más de este nutriente y ese nutriente se ha relacionado con tener más puntos en el coeficiente intelectual. Eso acorta la brecha en el acceso, tanto a educación como a nutrición. Entonces siempre piensen, ¿qué problema le voy a solucionar al otro con el trabajo que yo hago diario? Y seguramente la perspectiva cambia y el resultado va a llegar por añadidura. Muchas gracias por escucharme en este podcast. Espero que les haya servido, que les haya motivado y que les haya puesto en el camino de sus metas. Hay que cumplirlas a corto plazo, por eso son metas. Si es un sueño, es muy probable que el sueño cambie de una década a otra. Cumplan sus metas, planéelas a corto plazo y vayan cumpliéndola poco a poco hasta que sean una realidad. Nutrinovelas es un podcast creado por Liliana Ladino, producido y editado por El Rótulo Media. Nos encuentran en Apple Podcast, Spotify o su plataforma de podcast preferida. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como PhD Nutricionista. Nos vemos la próxima semana con otra Nutrinovela.